Escucha, ¿oyes esa lluvia? Cae suave contra tu ventana, ¿verdad? Es perfecto. Porque lo que te voy a contar esta noche sucedió también en una noche como esta, cuando el agua del cielo parecía lavar todos los secretos del mundo, pero hay secretos que no se pueden lavar jamás. ¿Estás solo mientras escuchas esto? Bien. Es mejor así. Porque hay cosas que solo se pueden compartir en la intimidad de la oscuridad, cuando las sombras se vuelven nuestras confidentes y la lluvia ahoga los sonidos que no deberían existir. Te voy a hablar de Pascuala. De la Pascualita. Pero antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Ya cerraste todas las puertas de tu casa? No, no es broma. Ve a verificar. Yo esperaré aquí, en el silencio de tu cuarto, mientras la lluvia sigue cayendo. Chihuahua, México. El año era 1930, y yo acababa de heredar una tienda de vestidos de novia de mi tía abuela. La Casa de las Novias, se llamaba. Un lugar donde los sueños blancos tomaban forma entre encajes y perlas. Pero había algo más en esa tienda, algo que mi tía nunca me contó completamente. La primera vez que la vi fue un martes por la mañana. Estaba acomodando algunos vestidos cuando mis ojos se posaron en el maniquí del escaparate. Era diferente. No como esos maniquíes fríos y artificiales que conoces. Este tenía algo en la mirada, algo en la postura que te hacía detenerte y observar. Es hermosa, ¿verdad?, me dijo doña Carmen, la vecina de al lado, cuando notó que me había quedado viendo hacia el escaparate. ¿Desde cuándo está aquí?, le pregunté. Doña Carmen se acercó más, bajó la voz como si fuera a contarme un secreto peligroso. Desde 1930, mijito. Desde que murió Pascuala Esparza. El silencio se volvió opresivo. ¿Pascuala Esparza?, repetí, sin entender por qué ese nombre me provocaba un escalofrío. La hija del dueño anterior de la tienda. Murió el día de su boda, envenenada. Dicen que su papá, de tanto dolor, mandó a embalsamarla y la puso ahí como maniquí para que siguiera siendo la novia más hermosa de Chihuahua. ¿Te ha pasado algo así? Esa sensación de que algo no está bien, pero no puedes explicar exactamente qué. Porque eso es lo que sentí cuando escuché esa historia. Como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado. Esa noche, después de cerrar la tienda, me quedé un rato más organizando facturas. La lluvia había comenzado a caer, igual que ahora, suave pero persistente. Eran casi las 10 cuando decidí irme. Pero al pasar frente al escaparate para apagar las luces, algo me detuvo. La Pascualita me estaba viendo. No, espera. Déjame explicarte bien. Los maniquíes no te ven, obviamente. Pero sus ojos parecían seguirme. Y no era una ilusión óptica ni el reflejo de las luces de la calle. Era algo más profundo, más real. ¿Qué hora es donde estás tú? Porque lo que te voy a contar siempre pasa después de las 10 de la noche. Siempre. Al día siguiente llegué temprano. Quería observarla mejor, entender por qué me había causado esa impresión tan extraña. Me acerqué al escaparate y la estudié detenidamente. Su piel era demasiado perfecta, demasiado real. Las venas apenas visibles en sus manos, las pestañas que parecían húmedas, la ligera coloración rosada en los labios. Buenos días, le dije en broma, sintiéndome un poco tonto. Espero no haberte asustado anoche. Y entonces, escuché mi nombre, pero no había nadie. Un susurro suave, casi imperceptible. ¿Quién eres tú? Me di vuelta rápidamente. La tienda estaba vacía. Completamente vacía. Pero el eco de esa voz femenina, dulce y melancólica, seguía resonando en mis oídos como una melodía olvidada. Los días siguientes fueron extraños. Los clientes comenzaron a comentar cosas peculiares sobre la Pascualita. Que la habían visto parpadear. Que sus manos cambiaban de posición. Que por las noches, cuando la luz de la luna se filtraba por el escaparate, parecía respirar. Está viva, me dijo una señora mayor que venía a comprar un vestido para su nieta. Yo la conocí de niña, a Pascuala. Y esa de ahí, es ella. No puede ser otra. Una noche, decidí quedarme después del horario de cierre para observarla. Apagué todas las luces excepto una pequeña lámpara que dejé en el mostrador. Me senté en una silla, en silencio, esperando. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas, como ahora en tu cuarto. Eran las 11:30 cuando comenzó. Primero fue un sonido sutil, como el roce de tela contra tela. Después, el crujido apenas audible de algo que se movía. Y finalmente, la vi. Su cabeza se movió lentamente hacia donde yo estaba. No fue brusco, no fue como en las películas de terror. Fue suave, natural,
como si acabara de despertar de un sueño profundo y quisiera ver quién la estaba observando. Nuestros ojos se encontraron. «Hola», susurró con una voz que era más un aliento que palabras reales. No corrí. No grité. No hice nada de lo que pensarías que haría alguien en esa situación. Porque sus ojos no expresaban maldad ni odio. Expresaban una tristeza tan profunda, tan humana, que me partió el corazón. «¿Eres Pascuala?», le pregunté en voz baja. Ella asintió casi imperceptiblemente. «¿Por qué no me dejan descansar?». «No lo sé», respondí con honestidad. «¿Qué necesitas?». «Terminar lo que comencé. Casarme. Ser feliz». Esa figura sigue apareciendo en mis sueños. Porque desde esa noche, la Pascualita comenzó a visitarme en mis noches. No de manera aterrorizante, sino como una presencia melancólica que buscaba compañía. Los espejos de la tienda comenzaron a comportarse de manera extraña. El espejo no reflejaba lo que debía. A veces, cuando me veía en él, Pascuala aparecía parada detrás de mí, vestida siempre con su traje de novia, sonriendo tristemente. «¿Crees en los fantasmas?», me preguntó una noche mientras ordenaba algunos vestidos. «Ahora sí», le respondí. «No somos fantasmas», me corrigió. «Somos almas incompletas. Yo nunca pude vivir mi momento más feliz. Mi boda se convirtió en mi funeral. Las noches se volvieron nuestro tiempo». Ella me contaba sobre su vida truncada, sobre el veneno que lentamente apagó su corazón justo cuando iba a pronunciar el «sí, acepto». Yo le hablaba del mundo que había cambiado desde 1930, de las cosas que se había perdido. Pero no estaba solo en esto. Porque comencé a notar que otras personas también la veían. Los trabajadores nocturnos que pasaban frente a la tienda juraban que la veían moverse. Algunos incluso decían que le sonreía desde el escaparate. Una noche de tormenta, como esta, algo cambió. Eran las 3:03 de la mañana cuando escuché el sonido. Un chirrido suave, como una puerta que se abre lentamente. Me levanté de mi escritorio y caminé hacia el escaparate. La puerta se abrió lentamente. No la puerta de la tienda. No. Una puerta que no existía antes, justo detrás de donde estaba la Pascualita. Una puerta de madera antigua, con herrajes oxidados, que daba a la nada. O a todo. No sabría cómo explicártelo. «Es hora», me dijo Pascuala, y por primera vez la escuché con total claridad, como si estuviera parada justo a mi lado. «¿Hora de qué?». «De terminar lo que comencé. ¿Me acompañas?». Y aquí es donde la historia se vuelve más extraña, más íntima. Porque yo atravesé esa puerta con ella. No está solo. Porque del otro lado estaba su boda. Su verdadera boda. No la que terminó en tragedia en 1930, sino la que siempre debió haber tenido. Una iglesia llena de invitados que brillaban con una luz suave, como si fueran hechos de luna y recuerdos. Su novio estaba ahí, esperándola. Un hombre joven de ojos amables que había estado esperando casi un siglo para verla caminar hacia el altar. «Gracias», me susurró antes de caminar hacia él. «Gracias por escucharme. Por no huir. Por entender que a veces las almas necesitan un testigo para encontrar la paz». Vi toda la ceremonia. Vi cómo se casaban entre lágrimas de alegría que brillaban como diamantes. Vi cómo finalmente, después de décadas de espera, Pascuala pudo decir «sí, acepto», y sellarlo con un beso que rompió todas las barreras entre la vida y la muerte. Cuando desperté, estaba sentado en mi silla, frente al escaparate. Pero la Pascualita ya no estaba ahí. En su lugar había solo un vestido de novia, hermoso pero vacío, como debe ser un vestido cuando cumple su propósito. Esa fue la última vez que la vi, pero no la última vez que sentí su presencia. Porque ahora, cuando llueve como esta noche, cuando el silencio se vuelve opresivo y las sombras danzan en las esquinas de tu cuarto, a veces puedo escucharla. No pidiendo ayuda, no asustando a nadie. Solo susurrando un «gracias» que se confunde con el viento. La tienda sigue abierta. Ahora tiene un nuevo maniquí, uno normal, artificial, sin alma. Pero los viejos clientes aún preguntan por la Pascualita. Y yo les cuento que finalmente encontró lo que buscaba. Que al final, todas las novias merecen su momento perfecto, sin importar cuánto tiempo tengan que esperar por él. ¿Te ha pasado algo así? ¿Has sentido alguna vez que una historia es más que una historia? ¿Que los límites entre lo real y lo imposible se vuelven tan delgados como el encaje de un vestido de novia? Porque mientras la lluvia sigue cayendo sobre tu ventana, mientras estás ahí, solo, escuchando mi voz en la intimidad de tu cuarto, quiero que sepas algo. No estás solo. Nunca estamos realmente solos.
Las almas que buscan paz, que buscan ser escuchadas, que buscan completar lo que dejaron inconcluso, siempre están ahí. Esperando a alguien que no huya, que no grite, que simplemente escuche y entienda que a veces el amor es más fuerte que la muerte. Y ahora, mientras mi historia llega a su fin y el sonido de la lluvia se vuelve más intenso, déjame preguntarte una última cosa. ¿Ya revisaste si esa puerta que está en tu cuarto está bien cerrada? Porque a veces, solo a veces, cuando las condiciones son perfectas, cuando la lluvia cae exactamente como debe caer y una alma encuentra finalmente a alguien dispuesto a escuchar, las puertas pueden abrirse hacia lugares que creíamos que no existían. Y el silencio que viene después, ese silencio nunca es realmente silencio. Es la Pascualita, susurrando, gracias, desde algún lugar entre los sueños y la realidad, donde todas las novias son eternamente felices y todas las historias de amor tienen el final que merecen. Buenas noches. Que descanses bien. Y recuerda, cuando llueva la próxima vez, escucha con atención. Tal vez ella también te esté agradeciendo a ti. ¿Lo estás disfrutando? ¿Sí? ¿Por qué no te has suscrito al canal todavía? Suscríbete y dale a me gusta. El espejo de Doña Mercedes, la mujer que nunca se fue. ¿Sigues ahí? ¿La lluvia aún golpea tu ventana con esa misma cadencia hipnótica? Perfecto. Porque la historia que te conté sobre la Pascualita fue solo el comienzo. Verás, cuando trabajas tanto tiempo con lo inexplicable, cuando abres tu mente a historias que desafían la lógica, te das cuenta de que el mundo está lleno de almas que no han encontrado su camino. ¿Qué hora es donde estás tú? Porque lo que te voy a contar ahora sucedió exactamente un año después de que Pascuala encontrara su paz. Y curiosamente, también comenzó con lluvia. Como si el cielo supiera que ciertas historias solo pueden nacer cuando el agua lava las certezas del mundo. Después de lo que viví con la Pascualita, pensé que había experimentado todo lo que el universo tenía para mostrarme sobre aquellos que permanecen entre mundos. Qué equivocado estaba. Todo comenzó cuando decidí expandir mi negocio. Al lado de la casa de las novias había un local abandonado desde hacía décadas. Los propietarios me lo vendieron a un precio ridículamente bajo. Nadie dura más de 6 meses ahí, me dijeron. Algo pasa en ese lugar. ¿Te han dicho alguna vez que algo está maldito? ¿Has sentido esa mezcla de curiosidad y miedo que te hace querer averiguar la verdad, incluso cuando tu instinto te dice que corras? El local había sido una peluquería. Salón de belleza Mercedes, decía el letrero descolorido que aún colgaba torcido sobre la entrada. Cuando entré por primera vez, el aire olía a productos químicos antiguos y a algo más, algo dulzón y cargado que no pude identificar. Los espejos seguían ahí. 5 espejos enormes con marcos dorados, empañados por décadas de abandono, pero aún imponentes. El lugar parecía congelado en el tiempo, como si Mercedes hubiera salido un momento a almorzar y nunca hubiera regresado. Doña Mercedes desapareció en 1985, me contó don Joaquín, el herrero de la esquina, mientras observaba cómo limpiaba los cristales. Un día estaba ahí, atendiendo clientes como siempre, y al siguiente, nada. La encontraron 3 días después en su casa, sentada frente a su tocador, peinándose como si nada hubiera pasado. Pero llevaba muerta al menos una semana. El silencio se volvió opresivo. ¿Una semana?, pregunté, sin entender la cronología. Eso es lo extraño, muchacho. Los vecinos la vieron trabajando durante esa semana. Entrando y saliendo del salón, peinando clientas, cobrando servicios. Pero cuando la policía revisó, no había registros de esa semana. Ninguna clienta recordaba haber ido. Era como si hubiera seguido trabajando después de muerta, sin darse cuenta. Esa noche, mientras limpié el lugar, algo comenzó a suceder. Los espejos, que había dejado brillantes y cristalinos, comenzaron a empañarse. Pero no de manera uniforme. El vaho formaba patrones, como si alguien escribiera en ellos con el dedo. Bienvenido, leí en el espejo central. ¿Ya cerraste todas las puertas de tu casa? Porque lo que sucedió después me enseñó que hay presencias que no necesitan puertas para entrar. Solo necesitan ser reconocidas. Me di vuelta lentamente. El salón estaba vacío, por supuesto. Pero cuando volví a mirar el espejo, había algo más escrito. ¿Vienes por un corte? Y entonces la vi. No era como Pascuala, que se manifestaba físicamente. Mercedes era diferente. Aparecía solo en los reflejos. Una mujer mayor, de unos 60 años, con el cabello perfectamente peinado en un estilo que era moderno en los años 80. Llevaba una bata de peluquera y sostenía unas tijeras que brillaban incluso en el reflejo empañado del espejo. ¿Eres Mercedes?,
Pregunté al espejo. Ella sonrió en el reflejo y asintió. ¿Te gusta mi salón? Lo estoy renovando. Pero cuando miré alrededor, el lugar seguía exactamente igual. Abandonado, polvoriento, con olor a productos químicos rancios. Mercedes, le dije suavemente, el salón está cerrado. Hace mucho tiempo. Su sonrisa vaciló en el reflejo. Eso no puede ser. Tengo clientas esperando. Doña Rosa viene a las 3 para su permanente semanal. La señora García necesita que le retoque el tinte. Escuché mi nombre, pero no había nadie. No, espera. Esta vez fue diferente. No escuché mi nombre. Escuché, joven, ¿me puede ayudar con el champú? Se me está acabando el stock de la semana. La voz venía desde el fondo del local, donde estaban los lavabos. Pero cuando me acerqué, no había nadie. Solo los espejos, y en cada uno de ellos, Mercedes me observaba desde diferentes ángulos, como si fuera una sola mujer multiplicada en 5 dimensiones. Mercedes, le dije, acercándome al espejo central, ¿sabes qué año es? 1985, por supuesto. ¿Por qué me preguntas eso? Y ahí comprendí. Mercedes no sabía que había muerto. Para ella, era un día normal de trabajo en 1985, y había estado repitiendo ese mismo día durante décadas, atendiendo a clientas que ya no existían, en un salón que el tiempo había olvidado. ¿Te ha pasado algo así? ¿Has conocido a alguien tan aferrado a su rutina, tan perdido en sus hábitos, que parece vivir en una realidad paralela? Durante las siguientes noches, establecí una extraña rutina con Mercedes. Llegaba después del atardecer y conversaba con ella a través de los espejos. Me contaba sobre sus clientas, sobre los peinados que estaban de moda, sobre los chismes del barrio que habían sido relevantes 40 años atrás. La señora Cuca se va a divorciar, me confió una noche, mientras limpiaba sus tijeras en el reflejo. Me lo contó mientras le hacía el brushing. Su marido anda con una muchachita de 20 años. Mercedes, le dije con cuidado, ¿no te parece extraño que siempre sean las mismas clientas? Que siempre tengas las mismas conversaciones. El espejo no reflejaba lo que debía. Porque cuando Mercedes me miraba desde el cristal, detrás de ella veía el salón como había sido décadas atrás. Con clientas sentadas bajo los secadores, con el suelo limpio y las estaciones de trabajo ordenadas. Un mundo completo que existía solo en el reflejo. Una noche, algo cambió. Eran exactamente las 3:03 de la madrugada cuando escuché el sonido de tijeras cortando cabello. Un sonido rítmico, metódico, que venía desde el fondo del salón. La puerta se abrió lentamente. No una puerta física. Una puerta en el espejo. Mercedes estaba del otro lado, señalándome que me acercara. Ven, me dijo. Quiero que conozcas a mis clientas. Todas están esperando conocerte. Por un momento, dudé. Pero después de lo que había vivido con Pascuala, entendí que a veces tenemos que cruzar ciertos umbrales para ayudar a las almas perdidas. Atravesé el espejo. No estás solo. Porque del otro lado estaba el salón de belleza Mercedes en todo su esplendor de 1985. Las luces funcionaban perfectamente, el aire acondicionado ronroneaba suavemente, y había 5 mujeres sentadas en las sillas, todas esperando ser atendidas. Pero cuando las miré más de cerca, me di cuenta de que todas tenían la misma edad que tenían cuando murieron. Todas habían sido clientas regulares de Mercedes. Y todas habían muerto sin completar su última cita. Doña Rosa murió camino al salón, me explicó Mercedes mientras peinaba a una señora mayor. Infarto. Nunca pudo hacerse su permanente semanal. La señora García falleció en la madrugada, pero tenía cita esa tarde para el retoque de tinte, añadió, señalando a otra cliente. ¿Y ellas saben qué? Comencé a preguntar. Claro que saben, respondió Mercedes. Pero un compromiso es un compromiso. No importa lo que pase, una cita es sagrada. Pasé horas ahí, observando a Mercedes trabajar. Era extraordinaria. Cada corte, cada peinado, cada permanente era una obra de arte. Y con cada servicio completado, una de las clientas sonreía, se miraba satisfecha en el espejo, pagaba su cuenta y se desvanecía en una luz dorada. ¿Por qué no te vas tú también?, le pregunté cuando terminó con la última cliente. Mercedes se quedó quieta, mirándose en uno de sus espejos. Por primera vez, pareció ver realmente su reflejo. ¿Por qué? Comenzó, y entonces sus ojos se llenaron de una comprensión dolorosa. Porque yo también tengo una cita pendiente. ¿Con quién? Conmigo misma.
Siempre quise hacerme un peinado especial para mi jubilación. Iba a cerrar el salón después de ese último día, después de arreglarme el cabello de la manera que siempre había soñado. Esa figura sigue apareciendo en mis sueños. Mercedes, parada frente al espejo, con las tijeras en una mano y un peine en la otra, tratando de peinarse a sí misma pero sin poder alcanzar la perfección que exigía de su propio trabajo. ¿Me ayudas?, me preguntó finalmente. No sé por qué, pero supe exactamente qué hacer. Tomé las tijeras y el peine, y con mucho cuidado, comencé a cortarle el cabello. No era peluquero, pero en ese lugar imposible, entre espejos que reflejaban un tiempo que ya no existía, mis manos sabían exactamente qué hacer. Cuando terminé, Mercedes se miró en el espejo por última vez. Su sonrisa fue la más hermosa que he visto jamás. Gracias, susurró. Ahora puedo cerrar el salón. Y con esas palabras, todo cambió. Los espejos se empañaron lentamente, las luces se fueron apagando una por una, y el salón de belleza Mercedes de 1985 se desvaneció como un sueño al amanecer. Cuando desperté, estaba de vuelta en el local abandonado. Pero algo había cambiado. Los espejos ya no estaban empañados. Estaban perfectamente claros, reflejando solo lo que debían reflejar, un espacio vacío esperando una nueva vida. Encontré una nota en el suelo, escrita con una caligrafía antigua, para el joven que me ayudó a cerrar. Los espejos ahora son suyos. Úselos para hacer feliz a la gente, como yo lo hice durante tantos años. Con cariño, Mercedes. Convertí el espacio en una extensión de la casa de las novias. Un lugar donde las novias pueden arreglarse el cabello antes de probarse sus vestidos. Y los espejos, bueno, los espejos funcionan perfectamente. Reflejan la belleza, la esperanza, la alegría de las mujeres que están a punto de vivir el día más importante de sus vidas. Pero a veces, muy de vez en cuando llueve como esta noche y el silencio se vuelve opresivo, puedo ver en el reflejo a Mercedes, sonriendo desde algún lugar más allá del tiempo, con su cabello perfectamente peinado, feliz de haber completado finalmente su última cita. ¿Estás solo mientras escuchas esto? Porque ahora que he compartido contigo estas dos historias, quiero que sepas algo importante. Las almas que permanecen entre mundos no siempre están perdidas por tragedia o dolor. A veces están perdidas por amor, por dedicación, por el simple deseo de completar lo que comenzaron. Mercedes no era un fantasma aterrador. Era una mujer que amaba tanto su trabajo, que se preocupaba tanto por sus clientas, que no pudo descansar hasta completar cada compromiso pendiente. Y mientras escuchas mi voz en la intimidad de tu cuarto, mientras la lluvia sigue cayendo y las sombras danzan en las esquinas, recuerda esto: todos tenemos citas pendientes. Todos tenemos cosas que queremos completar antes de que nuestro tiempo termine. La diferencia está en si tenemos la suerte de encontrar a alguien dispuesto a ayudarnos a completarlas. ¿Ya revisaste esos espejos de tu casa? ¿Los que están en tu baño, en tu recámara, en el pasillo? Míralos bien la próxima vez que pases frente a ellos. Porque a veces, solo a veces, los espejos reflejan más que nuestro rostro. Reflejan las historias de todos los que alguna vez se miraron en ellos, esperando verse perfectos para un día especial que tal vez nunca llegó. Y el susurro que escuches después, ese susurro nunca es solo el viento. Es Mercedes, peinando eternamente a todas las mujeres que quieren verse hermosas. Es la Pascualita, recordándonos que el amor verdadero trasciende la muerte. Son todas las almas que encontraron su camino gracias a alguien que se detuvo a escuchar, a entender, a ayudar. Buenas noches. Que descanses bien. Y la próxima vez que te mires en un espejo, sonríe. Nunca sabes quién más puede estar sonriendo de vuelta. ¿Qué te pareció esta historia? Dale a me gusta y cuéntamelo en los comentarios. Han pasado 2 años desde lo de Mercedes, y pensé que ya había aprendido todo lo que el mundo invisible tenía para enseñarme. Pero el universo, parece ser, tenía otros planes. Porque justo cuando creía que podía predecir los patrones de estas almas perdidas, apareció ella. Y su historia cambió todo lo que creía saber sobre aquellos que se niegan a partir. ¿Estás solo mientras escuchas esto? Perfecto. Porque lo que te voy a contar requiere silencio absoluto. Requiere que puedas escuchar no solo mis palabras, sino los espacios entre ellas. Los silencios que a veces dicen más que cualquier sonido. Todo comenzó cuando decidí comprar el viejo Teatro Esperanza. Llevaba cerrado desde 1987, y la ciudad estaba desesperada por deshacerse de él. Es una ruina, me dijeron. Vas a gastar más en reparaciones que lo que vale el edificio. Pero había algo en ese lugar que me llamaba. Tal vez era mi experiencia previa,
O tal vez era simplemente que algunos lugares guardan historias que necesitan ser contadas. La primera vez que entré, el silencio era ensordecedor. No el silencio normal de un edificio vacío, sino algo más profundo, más denso. Como si el aire mismo estuviera esperando algo. El teatro conservaba su elegancia decadente. Las butacas rojas, aunque cubiertas de polvo, aún mantenían su dignidad. El escenario, con sus cortinas pesadas y descoloridas, parecía esperar que alguien subiera a interpretar la función que nunca terminó. Pero lo que más me llamó la atención fue el piano. Un piano de cola negro, magnífico incluso bajo décadas de abandono, ubicado en la fosa de la orquesta. Sus teclas amarillentas brillaban con una luz extraña, como si conservaran la memoria de todas las melodías que alguna vez produjeron. Ese piano pertenecía a Elena Vázquez, me contó el vendedor cuando notó mi fascinación. La mejor pianista que tuvo esta ciudad. Murió aquí mismo, durante una presentación en 1987. ¿Te ha pasado algo así? ¿Esa sensación de que un objeto tiene su propia historia, su propia alma? Porque ese piano no era solo un instrumento. Era algo más. ¿Cómo murió?, pregunté. El hombre se removió incómodo. Oficialmente, infarto. Pero la gente dice que, bueno, que ella no quería irse. Que estaba tocando su composición más importante, algo en lo que había trabajado durante años, y que murió justo antes del final. Nunca pudo tocar las últimas notas. Esa noche, después de firmar los papeles, me quedé solo en el teatro. Quería sentir el espacio, entender qué podría hacer con él. Me senté en una de las butacas del centro y simplemente, escuché. El silencio se volvió opresivo. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de irme, escuché algo. Una nota. Una sola nota de piano, clara y cristalina, que resonó por todo el teatro como si hubiera sido tocada por manos expertas. Me levanté lentamente y caminé hacia la fosa de la orquesta. El piano estaba exactamente como lo había dejado, cerrado, cubierto de polvo, sin que nadie lo hubiera tocado. ¿Hay alguien ahí?, pregunté al vacío. Otra nota. Esta vez más larga, más melancólica. Como una respuesta. Me acerqué al piano y, con mucho cuidado, levanté la tapa. Las teclas estaban inmaculadas, como si alguien las hubiera limpiado recientemente. Toqué la misma nota que había escuchado. El sonido que produjo fue perfecto. Demasiado perfecto para un piano que llevaba décadas sin mantenimiento. ¿Eres Elena?, pregunté en voz baja. Y entonces comenzó la melodía. No eran mis manos las que tocaban. Yo no sabía tocar piano. Pero mis dedos se movían sobre las teclas con una precisión que no era mía, produciendo una música tan hermosa, tan triste, que me hizo llorar sin entender por qué. La melodía duró exactamente 3 minutos. Y entonces se detuvo abruptamente, en medio de una frase musical, como si alguien hubiera retirado las manos del teclado de manera repentina. No puedo terminarla, escuché una voz femenina, suave pero frustrada. Siempre me detengo en el mismo lugar. ¿Qué hora es donde estás tú? Porque lo que sucedió después siempre pasaba a la misma hora, las 11:47 de la noche. La hora exacta en que Elena Vázquez había muerto. Durante las siguientes semanas, establecí una rutina extraña. Cada noche, después de las 11, iba al teatro y me sentaba frente al piano. Elena aparecía, no visualmente como Pascuala, no en reflejos como Mercedes, sino como una presencia que tomaba control de mis manos. Y cada noche, tocaba la misma melodía. La misma composición inacabada que había estado intentando completar durante 40 años. Se llama Esperanza Eterna, me explicó una noche, mientras mis manos tocaban notas que no reconocía. La escribí para mi hijo. Murió en un accidente cuando tenía 8 años. Esta melodía iba a ser mi despedida. Mi manera de enviarlo al cielo con música. Escuché mi nombre, pero no había nadie. No, espera. Esta vez fue diferente. Escuché, ¿puedes ayudarme a recordar? Las últimas notas están ahí, pero no puedo alcanzarlas. Y entonces comprendí. Elena no podía completar su composición no porque hubiera muerto antes de terminarla, sino porque el dolor de perder a su hijo era tan grande que le impedía encontrar la paz necesaria para las notas finales. Elena, le dije una noche, cuéntame sobre tu hijo. ¿Cómo era? Mis manos se detuvieron sobre las teclas. Por primera vez en semanas, el piano quedó completamente silencioso. Era como la música, susurró finalmente. Puro, inocente, lleno de alegría. Le encantaba cuando yo tocaba.
Se sentaba ahí y sentí como una presencia invisible señalaba una de las butacas de la primera fila, y me pedía que tocara la misma canción una y otra vez. ¿Cuál canción? Una canción de cuna que yo inventé para él. Era muy simple, pero a él le fascinaba. ¿Podrías tocarla ahora? Y entonces, por primera vez, Elena tocó algo diferente. Una melodía simple, dulce, llena de amor maternal. Era hermosa en su simplicidad, perfecta en su pureza. Cuando terminó, el teatro se llenó de una paz que no había sentido antes. Él está aquí, susurró Elena con asombro. Puedo sentirlo. Está aplaudiendo. Y yo también pude escucharlo. Un aplauso suave, infantil, lleno de alegría, que venía desde la primera fila. Mamá, escuché una vocecita. ¿Puedes tocar la canción larga ahora? La que nunca terminas. Elena se rió. Fue el sonido más hermoso que he escuchado en mi vida. Sí, mi amor. Ahora puedo terminarla. Esa figura sigue apareciendo en mis sueños. Elena y su hijo, sentados juntos frente al piano, ella tocando mientras él escucha con la atención absoluta que solo tienen los niños cuando algo los maravilla completamente. Mis manos se posicionaron sobre las teclas y Elena comenzó, Esperanza Eterna, una vez más. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, las notas fluían con una facilidad que no había tenido antes. Y cuando llegó al punto donde siempre se detenía, no se detuvo. Las notas finales fueron las más bellas que he escuchado jamás. Eran triunfantes sin ser estruendosas, emotivas sin ser melancólicas, perfectas sin ser artificiales. Eran, simplemente, amor convertido en música. Cuando la última nota se desvaneció en el silencio del teatro, escuché dos aplausos. Uno infantil, lleno de alegría. Otro más maduro, lleno de satisfacción. Gracias, me susurró Elena. Ahora puedo irme con él. No estás solo. Porque en ese momento, el teatro se llenó de una luz dorada que parecía venir de todas partes y de ninguna. Y en esa luz, pude verlos. Elena, hermosa y joven como debió haber sido antes de que el dolor la envejeciera, caminando hacia la primera fila donde un niño de 8 años la esperaba con los brazos abiertos. Se abrazaron, y en ese abrazo, 40 años de separación se desvanecieron como si nunca hubieran existido. ¿Vamos a casa, mamá?, preguntó el niño. Sí, mi amor. Vamos a casa. Y con esas palabras, se desvanecieron en la luz, dejando solo el eco de la melodía más perfecta que se haya tocado jamás. Cuando abrí los ojos, estaba sentado frente al piano, con las manos aún sobre las teclas. Pero algo había cambiado. El teatro ya no se sentía abandonado. Se sentía completo. Encontré una partitura en el atril del piano. Esperanza Eterna, escrita con una caligrafía elegante, completa desde la primera hasta la última nota. Al final, había una dedicatoria, para mi hijo, que me enseñó que la música verdadera viene del corazón. Y para el joven que me ayudó a recordar que nunca es demasiado tarde para decir adiós. Restauré el Teatro Esperanza. Ahora es un lugar donde músicos jóvenes vienen a tocar, donde se celebran conciertos íntimos, donde el arte encuentra un hogar. Y el piano suena perfecto. Como si Elena hubiera dejado parte de su talento impregnado en cada tecla. Pero la historia no termina ahí. Porque cada 11 de agosto, el aniversario de la muerte de su hijo, Esperanza Eterna, se toca sola en el teatro. No hay nadie al piano, no hay manos visibles sobre las teclas, pero la melodía resuena perfecta y completa por todo el edificio. Los músicos que tocan regularmente ahí me han contado que a veces, cuando practican solos por la noche, sienten como si alguien estuviera escuchando desde la primera fila. Y cuando tocan especialmente bien, escuchan un aplauso suave, lleno de orgullo y alegría. ¿Ya cerraste todas las puertas de tu casa? Porque mientras la lluvia sigue cayendo y mi historia llega a su fin, quiero que sepas algo importante. Elena me enseñó que algunas almas no permanecen en este mundo por dolor o por asuntos pendientes. A veces permanecen por amor. Por un amor tan grande que trasciende la muerte, tan puro que no puede ser manchado por el tiempo. Y mientras escuchas mi voz en la intimidad de tu cuarto, mientras las sombras danzan y la lluvia golpea tu ventana, recuerda esto: la música verdadera, como el amor verdadero, nunca muere realmente. Solo espera el momento perfecto para ser completada. ¿Hay algún piano en tu casa? ¿O algún instrumento que perteneció a alguien que ya no está? Escúchalo con atención la próxima vez que pase cerca. Porque a veces, solo a veces, los instrumentos conservan la memoria de las manos que los tocaron con amor.
Y si escuchas una melodía que no reconoces, una que parece venir de ninguna parte y de todas partes al mismo tiempo, no temas. Es solo Elena, enseñando a otros músicos perdidos que la música más hermosa siempre viene del corazón. Es Mercedes, peinando eternamente a quienes quieren verse perfectos. Es la Pascualita, recordándonos que el amor verdadero encuentra siempre su camino. Son todas las almas que encontraron la paz gracias a alguien que se detuvo a escuchar, a entender, a amar sin condiciones. Buenas noches. Que descanses bien. Y si escuchas música en medio de la noche, no la apagues. Déjala sonar. Porque las melodías que vienen del amor nunca molestan. Solo consuelan. Solo sanan. Solo nos recuerdan que, al final, todos somos notas en la misma sinfonía infinita. ¿Qué te pareció esta historia? Dale a me gusta y cuéntamelo en los comentarios. ¿Aún estás ahí, escuchándome en la penumbra de tu cuarto? La lluvia se ha vuelto más suave ahora, ¿verdad? Como si supiera que necesitamos ese ritmo constante, ese compás que marca el tiempo mientras te cuento sobre alguien que perdió para siempre la noción de cuándo termina un día y cuándo comienza el siguiente. Han pasado 3 años desde Elena y su hijo encontraron su camino a casa. 3 años en los que pensé que ya había aprendido todos los tipos de almas que permanecen entre mundos. Pero el universo, como siempre, tenía una lección más que enseñarme. Una lección sobre el tiempo, sobre la obsesión, y sobre lo que sucede cuando alguien ama tanto su trabajo que se olvida de vivir. ¿Qué hora es donde estás tú? No, de verdad, mira tu reloj. Memoriza exactamente qué hora marca. Porque la historia que te voy a contar hará que cuestiones si el tiempo realmente funciona como creemos que funciona. Todo comenzó cuando heredé la colección de relojes de mi tío abuelo Sebastián. 57 relojes antiguos, todos detenidos en horarios diferentes, todos esperando ser reparados. Sebastián era el mejor relojero de la ciudad, me dijeron, pero se obsesionó tanto con su trabajo que se olvidó de todo lo demás. Decidí abrir una pequeña relojería en la planta baja de mi edificio. El tiempo perdido, la llamé. Pensé que sería poético. No tenía idea de lo literal que sería ese nombre. El primer día que instalé los relojes, algo extraño sucedió. Uno de ellos, un reloj de péndulo del siglo XVIII, comenzó a funcionar solo. No lo había tocado, no le había dado cuerda, pero ahí estaba, marcando las horas con una precisión que desafiaba la lógica. Ese reloj pertenecía a don Aurelio Mendoza, me contó la señora que vivía enfrente. Murió en 1989, pero siguió yendo a su taller durante semanas después de su funeral. ¿Te ha pasado algo así? ¿Has conocido a alguien tan dedicado a su trabajo que parece vivir solo para eso? Porque Aurelio Mendoza había sido exactamente ese tipo de persona. ¿Lo vieron después de muerto?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Claro que sí. Entrando a su taller cada mañana a las 6 en punto, saliendo a las 11 de la noche. Siempre con su lupa en el ojo, siempre con esa concentración que lo caracterizaba. Pero cuando la gente se acercaba a pedirle que arreglara algo, él no respondía. Era como si no los viera. Esa noche, mientras organizaba los relojes, escuché algo. Un sonido sutil pero constante, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pero no venía de uno solo de los relojes. Venía de todos. Habían comenzado a funcionar al mismo tiempo, aunque ninguno tenía cuerda ni batería. El silencio se volvió opresivo. No, espera. No había silencio. Todo lo contrario. El sonido de 57 relojes funcionando al unísono era ensordecedor. Pero había algo más. Entre el tic-tac colectivo, podía escuchar otro sonido, el tintineo delicado de herramientas muy pequeñas trabajando en mecanismos muy precisos. ¿Hay alguien ahí?, pregunté al aire. Los relojes se detuvieron. Todos. Al mismo tiempo. Como si alguien hubiera pausado el tiempo mismo. Y entonces lo vi. No como había visto a los otros. Aurelio se manifestaba de manera diferente. Aparecía como una sombra que se movía entre los relojes, apenas visible por el rabillo del ojo, pero desaparecía cuando trataba de mirarlo directamente. ¿Eres Aurelio Mendoza?, pregunté a la sombra que se movía cerca del reloj de péndulo. La sombra se detuvo. Los relojes volvieron a funcionar, pero ahora cada uno marcaba una hora diferente. Era imposible saber qué hora era realmente. Tengo mucho trabajo, escuché una voz áspera, cansada. Demasiados relojes que reparar, demasiado poco tiempo. Aurelio, le dije suavemente, tienes todo el tiempo del mundo. No entiendes, respondió la voz, y pude ver la sombra moviéndose frenéticamente de reloj en reloj. El tiempo se está acabando.
Siempre se está acabando. Y hay tantos relojes rotos, tantas personas que necesitan saber qué hora es. Escuché mi nombre, pero no había nadie. No, esta vez fue diferente. Escuché, joven, ¿me puede ayudar? Estos relojes no cooperan. Cada vez que reparo uno, otros dos se descomponen. Y entonces entendí. Aurelio había estado atrapado en un ciclo infinito durante 35 años, tratando de reparar relojes que se rompían tan rápido como él los arreglaba, en una carrera contra un tiempo que ya no tenía significado para él. Durante las siguientes noches, desarrollé una rutina con Aurelio. Llegaba a la relojería después del anochecer y lo acompañaba en su trabajo eterno. Era extraordinario verlo trabajar, incluso como sombra. Sus movimientos eran precisos, delicados, cada gesto calculado con la experiencia de décadas. Pero había algo trágico en su obsesión. Reparaba el mismo reloj una y otra vez, olvidando que ya lo había arreglado, comenzando de nuevo cada vez como si fuera la primera. Aurelio, le dije una noche, ¿recuerdas por qué comenzaste a reparar relojes? La sombra se detuvo. Por un momento, todos los relojes marcaron la misma hora, las 6:17. Mi padre susurró finalmente. Tenía un reloj de bolsillo que perteneció a su abuelo. Se descompuso cuando yo tenía 10 años. Él nunca tuvo dinero para repararlo, y siempre decía que algún día aprendería a arreglarlo él mismo. ¿Lo reparaste? Nunca. Murió antes de que yo aprendiera lo suficiente. Pero guardé el reloj. Siempre pensé que algún día. ¿Dónde está ese reloj ahora? Los 57 relojes se detuvieron al mismo tiempo. No lo sé, admitió Aurelio. Lo perdí en algún lugar de este taller. Hay tantos relojes aquí, tantos años de trabajo acumulado. Esa figura sigue apareciendo en mis sueños. Aurelio, buscando eternamente entre miles de relojes el único que realmente importaba. El reloj de su padre. El reloj que le había dado propósito a toda su vida. Pasé días buscando entre la colección de mi tío abuelo. Revisé cada reloj, cada cajón, cada rincón del taller. Y finalmente, en una caja marcada como reparaciones pendientes, lo encontré. Un reloj de bolsillo dorado, con las iniciales AM grabadas en la tapa. Aurelio Mendoza. Pero no nuestro Aurelio. Su bisabuelo, el dueño original del reloj. Esa noche, cuando Aurelio apareció para comenzar su trabajo nocturno, le mostré el reloj. ¿Es este?, pregunté. La sombra se quedó completamente inmóvil. Todos los relojes de la tienda dejaron de funcionar. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Papá, susurró Aurelio, y por primera vez pude ver su forma claramente. Era un hombre mayor, con las manos callosas de décadas de trabajo delicado, con los ojos cansados de alguien que había pasado demasiadas horas mirando mecanismos diminutos. ¿Puedes repararlo?, le pregunté. Aurelio extendió sus manos temblorosas hacia el reloj. Cuando lo tocó, algo mágico sucedió. El reloj comenzó a brillar con una luz dorada suave, y pude ver que las manecillas se movían lentamente hasta marcar una hora específica, las 6:17. Era la hora en que papá llegaba del trabajo, explicó Aurelio mientras trabajaba con una precisión que no había mostrado en ningún otro reloj. Siempre llegaba a las 6:17, sacaba este reloj del bolsillo, y me decía la hora. Son las 6:17, Aurelio. Hora de cenar en familia. Con cada pieza que reparaba, Aurelio se volvía más sólido, más real. Como si recordar el verdadero propósito de su trabajo lo estuviera devolviendo a la vida. Cuando terminó, el reloj de bolsillo funcionaba perfectamente. Pero más que eso, todos los otros relojes de la tienda comenzaron a marcar la misma hora, las 6:17. ¿Por qué esa hora?, pregunté. Porque es la hora perfecta, respondió Aurelio con una sonrisa que pude ver claramente por primera vez. La hora en que el trabajo termina y la familia comienza. La hora en que el tiempo deja de ser nuestro enemigo y se convierte en nuestro regalo. No estás solo. Porque en ese momento, la relojería se llenó de una presencia cálida. Y pude verlo, un hombre mayor, con las mismas manos callosas de Aurelio, esperando en la puerta. Papá, susurró Aurelio, guardando cuidadosamente el reloj reparado en su bolsillo. Hijo, respondió el hombre mayor, llegas tarde para la cena. Lo siento, papá. Tenía un reloj muy importante que reparar. ¿Ya terminaste? Aurelio miró alrededor de la relojería, a todos los relojes que había estado reparando obsesivamente durante décadas. Por primera vez, pareció verlos realmente. Sí, dijo finalmente. Ya terminé. Y con esas palabras,
Ambos se desvanecieron en la misma luz dorada que había emanado del reloj reparado. Cuando abrí los ojos, estaba solo en la relojería. Pero algo había cambiado fundamentalmente. Todos los relojes funcionaban perfectamente, y todos marcaban la hora correcta. No las 6:17, sino la hora real del momento presente. Encontré una nota en el banco de trabajo, escrita con la letra pequeña y precisa de alguien acostumbrado a trabajar con mecanismos delicados, para el joven que me ayudó a recordar que el tiempo más valioso no se mide en relojes, sino en momentos compartidos. Los relojes ahora son suyos. Úselos para ayudar a otros a no perder el tiempo que realmente importa. Con gratitud eterna, Aurelio Mendoza. La relojería se convirtió en un lugar especial. La gente viene no solo a reparar sus relojes, sino a recordar que el tiempo es un regalo. Y hay algo mágico en el lugar, los relojes que reparo nunca vuelven a descomponerse. Como si Aurelio hubiera dejado parte de su maestría impregnada en cada mecanismo. Pero lo más hermoso es esto, cada día, exactamente a las 6:17, todos los relojes de la tienda se detienen por exactamente un minuto. Un minuto de silencio que me recuerda que hay momentos que son más importantes que el tiempo mismo. ¿Ya revisaste la hora otra vez? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que comenzaste a escuchar mi historia? Porque mientras la lluvia sigue cayendo suavemente y mi voz se convierte en un susurro en la intimidad de tu cuarto, quiero que reflexiones sobre algo. Aurelio me enseñó que podemos volvernos esclavos del tiempo. Que podemos obsesionarnos tanto con medirlo, con controlarlo, con no perderlo, que nos olvidamos de vivirlo. El tiempo más valioso no es el que marcamos en relojes. Es el que compartimos con quienes amamos. Es el momento en que dejamos de preocuparnos por las horas que pasan y comenzamos a disfrutar los segundos que tenemos. ¿Tienes algún reloj en tu casa que haya pertenecido a alguien especial? ¿Uno que tal vez esté descompuesto, guardado en algún cajón, esperando ser reparado? Tómalo en tus manos la próxima vez que lo veas. Porque a veces, los relojes rotos no necesitan mecanismos nuevos. Solo necesitan que recordemos por qué el tiempo es importante. Y si escuchas el tic-tac de un reloj en medio de la noche, uno que debería estar detenido, no te preocupes. Es solo Aurelio, recordándote que aún tienes tiempo. Es Elena, tocando melodías que nunca se olvidan. Es Mercedes, peinando a quienes quieren verse perfectos para momentos especiales. Es la Pascualita, esperando eternamente por su momento perfecto. Son todas las almas que encontraron la paz cuando alguien se detuvo a escuchar, a entender, a valorar lo que realmente importa. Buenas noches. Que descanses bien. Y recuerda, el tiempo que dedicas a escuchar estas historias, el tiempo que compartes conmigo en la intimidad de la noche. Ese tiempo nunca se pierde. Ese tiempo se convierte en memoria. Y las memorias, como las mejores historias, son eternas. Son las 6:17 en algún lugar del universo. Hora de recordar que no estamos solos. Nunca estamos solos.